Hola, para comenzar quisiera dar un recuento sobre el video anterior, en el cual tratábamos el tema de la libertad, pero estábamos cuestionando un tanto si era verdaderamente absoluta o si es relativa. Siempre nos la pintan como algo color de rosas, como decía una persona, y diciéndonos que somos libres, haciéndonos creer ese cuento como algo muy superficial, pero realmente estamos cuestionando si lo es o no lo es. Pues bien, replanteando esto, quisimos tomar diferentes opciones, ya no solamente hablar de lo físico, como decíamos que nos lo privaban las culturas o el simple hecho de estar en un país, el habla o estar con necesidades físicas, pues sencillamente vamos a hablar de la razón. Al momento de la persona razonar o de tener sus pensamientos, ahí puede ser libre, puede expresarse dentro de sí mismo, teniendo la capacidad de poder pensar lo que quiera sin tener limitaciones, sin tener miedo. Y pues pensándolo, tomando un ejemplo, podríamos ver una persona que está en la cárcel podría estar siendo más libre que una persona que está en el común, que está dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas personas que están dentro de la sociedad pueden limitar su pensamiento, no se sienten libres siendo ellos mismos. En cambio, hay personas que sí dicen que estar en prisión no es ser libre, pero puede que estas personas en su pensamiento y en su modo de actuar expresen su libertad, sabiendo que estando dentro de una sociedad y como lo rigen unos derechos, también lo rigen unos deberes. En este caso podríamos plantearlo como las reglas. Así como hay derechos que los cuidan y para que no atenten contra su personalidad ni contra su persona, hay unos deberes que deben de cumplir. No todo es porque sí, también porque si no cumplimos algo, estaríamos atentando ya contra otra persona y las cosas no deberían de ser así. Para ser libre hay que tener libertad de pensamiento y para esto debemos educarnos. Se dice que la clave de la libertad es la libertad de pensamiento, pero ¿cómo ser libres si cuando expresamos algo que pensamos, para muchas personas esto no será agradable y se nos juzgará por esto? Por eso debemos educarnos para así poder tener ese pensamiento libre y así poder contribuir a construir personas con un mejor pensamiento. Para ser libre. Para mí la libertad es el hecho de hacer o decir lo que nosotros creemos de algún acontecimiento o actividad en específico. Todos los seres humanos tenemos diferentes formas de pensar y en base a eso es que algunos hechos los pueden ver positivamente y algunas otras personas lo ven de forma contraria. La libertad es un derecho o un don que tenemos los seres humanos y como tal debemos de tomarlo y realizar las acciones razonadamente, es decir, pensando en las consecuencias de nuestros actos. La libertad se define como el derecho de la persona a actuar sin restricciones siempre que sus actos no interfieran con los derechos equivalentes de otras personas. Los filósofos, los cuales eran unos grandes pensadores de épocas pasadas, afirmaban que dicha libertad es posible, aunque también cree que el ser humano se encuentra sujeto a las leyes naturales. Esta libertad se realiza mediante las ideologías. ¿Cómo así? Sucede que al nosotros dar a conocer nuestra opinión, al actuar en contra de una propuesta o una norma que no va con nuestro pensamiento, ya estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión. Pero si se actúa de una mala manera, esto sería una libertad negativa. Por ejemplo, las FARC se expresan dentro de su libertad, pero esto es una libertad negativa ya que ellos con esta le hacen daño a las demás personas. En cambio, cuando por ejemplo en el colegio nos disgusta algo, se habla y se llega a un acuerdo, sin ningún tipo de violencia. Esto sigue siendo libertad de expresión, pero es una libertad positiva ya que no se atenta contra ninguna persona. Por eso, mi libertad termina donde empieza el derecho del otro.